Queridos hermanos, en este día sábado 13 de noviembre celebramos de modo particular el patrocinio de Santo Tomás de Aquino sobre las universidades y colegios católicos. Es una festividad que ha pasado en el tiempo desapercibida y que actualmente la Iglesia en muchos lugares no la recuerda. Por eso creemos que un día como hoy no podemos dejar de hacer mención al patrocinio que lleva este santo dominico sobre todos estos espacios de evangelización y de educación de nuestra Madre Iglesia. Recordemos que hace ya más de 100 años un glorioso Papa, entonces reinante, el Papa León XIII, promulgó una encíclica que se llamaba en términos latinos Aeterni Patris, es decir, Padre Eterno. En esta encíclica, el Papa propone al pueblo cristiano que se vuelva a motivar el estudio, el amor, la devoción a Santo Tomás de Aquino. Por eso hago mía las palabras del Padre Aníbal Fosbury, fundador de nuestra querida Fasta, para compartir con ustedes este gran acontecimiento que celebramos hoy. Hablando de esta encíclica, Aeternis Patris o Padre Eterno, fue una encíclica que marcó la vida de la Iglesia porque a partir de ella, y sin que esto suponga que la Iglesia había abandonado a Santo Tomás, que no era así, pero teniendo en cuenta la situación histórica que vivía la humanidad a fin del siglo pasado, donde se había perdido la vigencia de un auténtico y meduloso pensamiento teológico y filosófico cristiano, inficionada como estaba la humanidad por todas las corrientes de la secularización que en ese momento se enseñoreaban en todas las naciones y en todos los pueblos con un pensamiento puramente naturalista, iluminista, inmanentista. Es decir, detrás de las filosofías del progreso indefinido del hombre, donde el hombre iba a encontrar supuestamente la felicidad, porque la felicidad venía en la medida que el hombre a través de la ciencia, a través de la técnica, a través del dominio que podía ejercer sobre los hombres mismos, sobre la naturaleza y sobre sus cosas, podía transformarlas, podía modificarlas, y entonces por este camino el hombre, en un proceso permanente de cambio, encontraría su felicidad. Es decir, a esta utopía de la modernidad sale al cruce esta encíclica. Un hombre que ha reducido o puesto todas sus esperanzas en una felicidad que vendrá por el camino de la ciencia, por el camino de la técnica, por el camino de que el hombre mismo domine, transforme la naturaleza, las modifique a su antojo. Esa era y es la situación a la cual le hace frente esta encíclica del Papa León XIII. Esto significaba algo que estamos viviendo también hoy, que es que el hombre no necesitaba de Dios, ni le interesaba el misterio de Dios, y a lo sumo lo que se podía permitir es que las cosas de Dios se respetaran nada más que en el nivel individual de la conciencia, como quieren hacerlo hoy en día. Que cada uno viva la fe de puertas adentro, pero que la sociedad sea laica. Esta sociedad que no necesita de Dios es la que se erige también como aquella que tiene sus propias capacidades para desarrollarse, progresar y para brindarle al hombre su felicidad. Por eso lo único que estos positivistas del siglo XIX no previeron es que antes de 50 años de esta profecía naturalista se iban a producir una de las dos más terribles situaciones catastróficas a partir de la guerra. Las guerras mundiales iban a dejar más de 50 millones de muertos. El plan evidentemente había fracasado. Este idílico proyecto de progreso sin Dios detrás de la ciencia y de la técnica había fracasado. Y es lo que también hoy podemos actualizar. Cuántas utopías hemos visto también y veremos a lo largo de nuestros días en la medida que el hombre prescinda de Dios. Por eso, nos guste o disguste, sin embargo, su instalación en la sociedad sigue vigente. Estos proyectos todavía están trabajando, todavía quieren implantarse en nuestra sociedad. Una sociedad laica, sin Dios, cifrando la felicidad en la ciencia, en la técnica, en la economía, dándole la espalda al Creador y a su decálogo. Por eso, volviendo al texto que nos inspira, León XIII, este Papa, siguiendo la tradición de la Iglesia, es el que llamó la atención e invitó a rescatar de nuevo el pensamiento de Santo Tomás. Frente a una crisis tan profunda, solamente una seria disciplina de la inteligencia iluminada por la fe podía contrarrestar esta dramática e inficionada enfermedad del espíritu
que aparecía con síntomas tan peligrosos. Por eso el Papa León XIII publica la encíclica el 4 de agosto del año 1879. Al año siguiente promulgó un decreto declarando a Santo Tomás patrono de los colegios, de los estudios y de las universidades católicas, e instituyó el 13 de noviembre como el día en el que había de festejarse esta festividad. En Fasta, en nuestra institución, lo recordarán los más viejos miembros, cuando comenzamos pusimos como fiesta de Santo Tomás de Aquino ese 13 de noviembre, precisamente porque nuestra institución, en los comienzos, privilegiaba el 13 de noviembre como el día en el cual se celebraban las oficializaciones, es decir, los compromisos públicos definitivos de nuestros laicos, y era el día de nuestro patrono. Después, cuando llegó el Concilio Vaticano II, se hizo la reforma del calendario litúrgico. Esta fiesta, en el nuevo calendario litúrgico de la Iglesia, se suprime y pasa a festejarse la fiesta de Santo Tomás el 28 de enero. Día que en muchos lugares del mundo pasa de repente medio desapercibido porque nos toca en vacaciones. ¿Qué hacíamos entonces? Y pasaban los años y nos quedábamos sin festejar Santo Tomás. Pero lo interesante es que, luego de haberle escrito a algunos obispos, nuestra institución ha podido recibir la autorización para hacer memoria de esta fiesta, retomar este festejo particular en el cual Santo Tomás de Aquino es recordado como patrono de las escuelas y las universidades católicas. Y es valiosísimo esto porque nos dijeron que sí, y celebrar a Santo Tomás bajo este patrocinio es reconocer también la gracia de Dios, porque podemos juntos en la Eucaristía ponerlo a Santo Tomás como intercesor entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y pedirle que nos acompañe y nos proteja para que nos dé esa sabiduría que él tuvo en grado eminente. Es un santo difícil para predicar, porque fíjense un dato, y es un dato para que ustedes se den cuenta de la magnitud de Santo Tomás. En 1974 se cumplieron los 700 años de la muerte de Santo Tomás, quien nació en 1224-25, murió en el año 1274. En ese año 1974 se cumplieron 7 siglos de la muerte, se hizo un congreso en Roma, donde se invitó a todos los que quisieran presentar trabajos sobre el pensamiento filosófico, metafísico, antropológico o teológico de Santo Tomás. Los trabajos presentados suponen 8 tomos, hubo más de 1.200 presentaciones de trabajos de todo el mundo. Fíjense ese dato para que se den cuenta de la vigencia de Santo Tomás de Aquino. 7 siglos habían pasado. Y el Papa Wojtyla, es decir, San Juan Pablo II, cuando era el cardenal Wojtyla, precisamente en el año 1974 en Roma, a raíz de los festejos de Santo Tomás, pidió fundar una sociedad internacional que de nuevo pudiera potenciar el pensamiento de Santo Tomás. De ahí surgió la cita, la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, que empezó a trabajar. En ese momento, y actualmente, la cita logra un impulso que se proyecta hasta nuestros días. Hoy se está celebrando también, y se celebrará un congreso de la cita en Argentina, de esta Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás, para que nos demos cuenta, es un santo que está más allá de las coyunturas del tiempo. Es un santo de esos grandes santos de la Iglesia que iluminan en su totalidad, como San Agustín, como los grandes patriarcas, Santo Domingo, San Ignacio, San Francisco. Son santos que están directamente vinculados al sentido católico de la Iglesia, son santos universales. Y Santo Tomás logra, a partir del misterio de la encarnación del Verbo de Dios, iluminar desde esta visión teológica y religiosa toda la realidad del hombre, de su entorno, de su fin, de su destino. Ilumina al hombre y a su entorno y a la naturaleza y a la comunidad política desde el misterio de Dios. El hombre se ilumina con toda su realidad y aparece como hijo de Dios, hermano de Cristo, heredero del cielo, pero no es un hombre fragmentado, desencajado de su destino de salvación, separado de Dios. Santo Tomás no hace una antropología ni una psicología, lo toma al hombre en su totalidad y lo ve desde Dios. Y desde allí, Santo Tomás ilumina también en todo su quehacer, y especialmente en sus obras, toda una relación particular de una inteligencia que se abre al misterio de Dios, de una inteligencia iluminada por la fe que se pone en diálogo con el hombre de su tiempo. Así dialoga Santo Tomás con las filosofías que no eran propiamente religiosas o que no conocían la fe. Pensemos el diálogo con los autores
árabes, con los autores judíos, con las grandes polémicas que aborda y a partir de los cuales hace un camino para llegar a la verdad. En este tiempo sinodal, ¿cuánto vale retomar la enseñanza de Santo Tomás para que en nuestras escuelas católicas se dé un diálogo y juntos arribemos al encuentro con la verdad de Cristo? Y desde esa verdad nuestras universidades, nuestros colegios sepan iluminar al hombre de nuestro tiempo para sacarlos de las falsas utopías, de los engaños que presentan una felicidad acaso posible sin Dios. Santo Tomás, al ser recordado en esta fiesta, nos hace tomar conciencia de que el hombre, por la Iglesia, tiene dos grandes espacios para encontrarse con el Señor. La universidad, donde se debe dar la unidad de los saberes, iluminados por la sabiduría cristiana, y de modo particular, los colegios, donde la Iglesia continúa formando y arraigando las primeras verdades sembradas en el ámbito de la Iglesia doméstica, que es la familia. Por eso, el día de hoy, le pidamos a Santo Tomás que ilumine todos nuestros colegios y nuestras universidades para que también allí sepamos salir al encuentro de los niños, de los jóvenes, de los hombres de nuestro tiempo, para darles la luz que ilumina nuestra vida. Este Cristo que es el Logos, que es la verdad, que le da sentido a la existencia del hombre, que nos recuerda que el hombre no está hecho para sí mismo, sino que, como decía San Agustín, está hecho para Dios. Y en el encuentro con Dios, sin lugar a dudas, ese corazón encontrará el verdadero descanso, el verdadero sosiego, la verdad, la felicidad, la belleza plena. Que Santo Tomás proteja, bendiga y siga intercediendo por la labor de llevar a otros lo que hemos contemplado. Amén, a tus órdenes.